segmento. Muchas gracias. Esta Tamara Rosenberg, así que la recibimos también calurosamente, como somos los catamarqueños, por esta segunda parte de este programa. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, a todas. Gracias a las autoridades provinciales presentes, nacionales, a todos los docentes, al personal de Fuerzas de Seguridad y público en general, que también sabemos que hay. Bueno, después de este recorrido tan interesante que nos hizo Alejandro, yo voy a ser un poco más práctica, por ahí más apegada a la ley, a indicios y a cosas bien concretas, pero estuvo bueno toda esta introducción porque nos hace pensar el fenómeno de la trata no como delito, sino como un fenómeno histórico y social que en general no se ve, no lo pensamos de esa manera. En el marco de este ciclo de capacitación, lo que me toca transmitirles en esta parte, después vamos a ver otras cuestiones, son los indicios de explotación laboral. Previo les voy a hacer una síntesis, ¿no?, de lo que es el delito de la trata, un poco lo mencionó acá el locutor al comienzo. El delito de trata es un delito que está tipificado por una ley nacional, que es la 26842, que es del año 2012. Hubo una ley anterior en el año 2008. Y el delito de trata se caracteriza por una serie de acciones típicas, ¿sí?, que, bueno, son diferentes, justamente, acciones que se cometen y que no necesariamente se tienen que dar todas para que luego un juez tipifique el delito como trata. Y es un delito federal, y esto es importante porque también en algún momento creo que alguien habló de connivencia, ¿no? Es decir, de complicidades entre diferentes organismos, funcionarios. Yo no sé si habló hoy o ayer, que tuvimos bastantes reuniones, pero es un delito donde hay muchos intereses en juego. De hecho, es el tercer delito más rentable a nivel mundial, después del tráfico de drogas y de armas, y está vinculado de alguna manera también a estos delitos. Y si bien en nuestro país particularmente, cuando hablamos de cantidad de personas rescatadas, tal vez el número no es tan significativo en relación a otros delitos o a situaciones de inseguridad, de violencia de género incluso, hablamos de un promedio de 1.500 personas rescatadas. Eso no quiere decir que sean las únicas personas que son víctimas de este delito, porque es un delito que está bastante oculto, ¿no? Al principio de la jornada me hacían unas preguntas periodistas, ¿y por qué está el miedo a hablar de esto? Está el miedo porque hay desconocimiento. Cuando uno no conoce algo, obviamente tiene miedo, ¿no? Ayer también, con gente que participa de un programa de inserción laboral, una de las participantes decía: me daba miedo hacer tal cosa. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te sacaste el miedo? Probando y haciendo, ¿no? Rescato eso porque me parece que pasó del miedo y de la inacción a ponerse en marcha, a tomar el toro por las astas y hacer. Entonces, que hoy todos ustedes estén acá, todos y todas ustedes estén acá, significa que empezamos a romper algo que desconocemos o que tenemos naturalizado, ¿no? Alejandro hace un rato decía, si mal no recuerdo, en la época de Aristóteles, naturalmente algunos nacían esclavos y naturalmente algunos nacían, digo yo, explotadores, ¿no? Bueno, lo tenemos naturalizado, y si no empezamos a hablar de eso, es un problema que no vamos a poder resolver. Había antes unos mitos, ¿no?, hablando de naturalización. Justamente para desnaturalizar algo tenemos que conocerlo y tomar conciencia. Solemos decir, repetir cosas, ¿no?, y escuchamos que el trabajo dignifica, por ejemplo. Es verdad, el trabajo dignifica cuando se dan condiciones de derecho. Nuestro derecho laboral indica, de acuerdo a los convenios colectivos de trabajo, jornadas de trabajo de 8 horas, con un pago adecuado y justo, con derecho a vacaciones, aguinaldo, etc.
El trabajo esclavo no dignifica. La trata y la explotación laboral, que es una de las finalidades de la trata, no dignifica, denigra a las personas, les quita su libertad, su dignidad y las condiciona a estar sometidas, ¿no? El sometimiento es algo típico de las personas que están en esta situación, las somete a la voluntad de otro, las cosifica, las convierte en mercancías. Cosifica como se cosifica también en la explotación sexual, en la explotación laboral también. Las personas son mercancías que se escucha bien porque yo me escucho con eco. Bien. Que se compran y se venden, ¿no? La abolición de la esclavitud es del año 1813, pero hoy en día seguimos teniendo personas en situación de esclavitud o de explotación laboral. Les decía antes que, además de estas cuestiones de naturalización, que bueno, ahí las pueden ver, tienen que ver también con la explotación del trabajo infantil, ¿no? Si los chicos o las chicas están trabajando, en realidad no están trabajando, están ayudando a la familia o están formándose para cuando sean grandes, entonces va a ser más fácil que consigan trabajo. Bueno, no, eso no es así. Vamos a ver en un ratito que está permitido el trabajo adolescente protegido, pero a partir de determinada edad, con determinada cantidad de horas, no en un campo de sol a sol, sin elementos de seguridad, o en una granja juntando huevos y manejando agrotóxicos, ¿no? Como ha sucedido en granjas avícolas en la provincia de Buenos Aires y bueno, en muchas partes del país. También hay una cuestión cultural con los pueblos originarios, que está naturalizado, ¿no? Hay un fallo de un juez que ya falleció que sentenció en contra de una comunidad boliviana que pertenecían a una comunidad indio que están acostumbrados a trabajar en comunidad, pero en este caso trabajaban para un tercero que los explotaba y que se quedaba con toda la ganancia y no para beneficio de su propia comunidad. Entonces, fíjense cómo está tan naturalizado, y en este caso obviamente había una connivencia de la que les hablaba antes, que un juez se agarra de una cuestión cultural para justificar un caso de explotación y trata, ¿no? Les decía también antes que el delito de trata está tipificado por diferentes acciones. Esas acciones son parte de un proceso que se puede dar todo o no, y la finalidad última siempre es alguna forma de explotación, como la laboral que vamos a ver hoy, la explotación sexual, la comercialización de pornografía infantil, de material de pornografía infantil, el matrimonio o cualquier otra unión de hecho de manera forzosa, y la extracción y comercialización de órganos, tejidos y fluidos humanos. Hoy nos vamos a centrar al menos en este tramo en la explotación laboral. Y esas acciones, que sirven para que la justicia determine si existe el delito de trata con explotación, en este caso laboral, tienen que ver con un ofrecimiento, es decir, alguien ofrece a un tercero, a una persona, para que la explote. Esto puede ser una red pequeña, más grande, o puede ser incluso la misma familia. Ha habido casos de mamás, papás, tíos, abuelos, que tal vez por una situación de vulnerabilidad o de necesidad, pero eso no lo justifica, digamos, ofrecen a su hijo o hija a alguien para que, en este caso de explotación laboral, lo haga trabajar y se beneficie de esa fuerza de trabajo. Después está la etapa de la captación. Esta captación, mencionó hace un rato Alejandro, que en alguna época se daba a través de los barcos en el puerto, después se dio hace pocos años a través de avisos en radio, sobre todo en países limítrofes donde la situación económica era más escasa, digamos, que la nuestra. Entonces a partir de ahí se hacían ofertas engañosas y de esa manera se captaban a los trabajadores y trabajadoras. Hoy esto se fue mudando a la virtualidad. Entonces hoy se publican avisos en Facebook o a través de grupos de WhatsApp donde se ofrecen trabajos
Y cuando la persona llega al destino donde va a finalmente trabajar, se encuentra con que las condiciones no son para nada las que les habían ofrecido. En los casos de explotación sexual también se utiliza mucho la captación a través de falso enamoramiento, ¿no? Lo menciono simplemente, pero no vamos a profundizar en eso ahora. Después de la captación se da el traslado. Ese traslado es clave también para determinar si hubo trata o no, pero no es necesario que sea un traslado de un país a otro o de una provincia a otra. También, si la persona está alejada de su lugar habitual de vivienda, aunque sea en la misma provincia, se puede considerar que esos traslados y es un elemento más para, sancionar a quien comete el delito. Después está la recepción o acogida de esa persona y finalmente si se consuma esa explotación, que puede hacer en ámbitos urbanos, en ámbitos rurales, digamos, eso es indistinto. Repito, no se tienen que dar todos esos pasos para que se considere que una situación es de trata con fines de explotación. Con que alguno de esas acciones se dé y se den los indicios que ahora vamos a mencionar, ya la justicia tiene elementos suficientes para sancionar esa situación como un delito de trata y o explotación. Dentro de la modalidad de explotación laboral hay diferentes también submodalidades, digamos, ¿no? También sigo haciendo referencia a algunas cosas que mencionó Alejandro como para rescatarlas. En algún momento le habló de la servidumbre por deuda. La servidumbre por deuda es una de las modalidades más comunes de la explotación laboral, que consiste en generarle a la persona que se está explotando una deuda hacia el empleador, ¿no? Entonces entra en un círculo en el cual tiene que seguir trabajando para pagar esa deuda que contrajo. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Después está el trabajo forzoso y la esclavitud. Todas lo que tienen en común es que a través de diferentes formas de coacción, de amenaza, de esto de la servidumbre por deuda, condicionan a la persona a hacer algo muchas veces en contra de su voluntad, y esto es importante, el tema de la voluntad, porque les mencioné dos leyes de trata. La de 2008 tenía un artículo que hablaba del consentimiento de la víctima. Con la modificación que se hace en el 2012 se elimina la figura del consentimiento porque se supone, desde una perspectiva de derechos humanos, que nadie va a consentir su propia explotación y la víctima no tiene la necesidad de probar que no consintió ser captada, trasladada y explotada, ¿sí? Esto es una modificación importante que se hizo a la ley y que fue también un poco en respuesta a los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil que venían trabajando este tema, y que era una locura que una víctima, a pesar de además de haber pasado por toda la situación que pasó, encima tenga que encontrar pruebas de que en el momento que la captaron no aceptó ser explotada, ¿no? Una cosa un poco perversa. Vamos a ir directamente, yo no manejo bien el tiempo, Ivana, así que vos me vas a decir, pero igual es un tema relativamente breve. Vamos a ver directamente las variables que se manejan para evaluar si en determinadas situaciones están presentes los diferentes indicios de explotación laboral, que son cosas que si nosotros ahora cuando las veamos parece de sentido común, ¿no? Que digamos, bueno, pero esto, ¿cómo no se dan cuenta las personas que están en esta situación? ¿Cómo los que contratan, entre comillas, personas para esto, llegan a esta situación? Bueno, básicamente porque de lo que se trata, la finalidad de la explotación es de maximizar la ganancia de las empresas, de los explotadores, en base a esa cosificación de las personas, ¿no? Entonces, también les hablaba del capitalismo, yo le agregaría el capitalismo salvaje, esta concentración mafiosa de capital, bueno, todo esto lo que busca es una acumulación de dinero de unos pocos a costa de la vida de unos muchos, ¿no? Reitero, se rescatan 1.500 personas por año, pero hay
muchísimas más situaciones que están invisibilizadas y esperamos que a partir de todo el trabajo que venimos haciendo en todo el país, de estas charlas de sensibilización, de mostrar que estas cosas pasan, todos estemos un poco más atentos y empecemos a detectar y a estar alertas cuando nosotros mismos o algún conocido o conocida puede llegar a caer en una situación como esta. Sobre todo jóvenes, ¿no? Y un paréntesis, es muy importante que tantos docentes estén presentes, tantos y tantas docentes estén presentes, porque la escuela es un lugar bastante privilegiado para poder empezar a captar, a detectar que algo de esto puede estar pasando, ni hablar el grooming, del que va a hablar después otra compañera, y que hay lugares a donde se puede pedir asesoramiento y denunciar y que las víctimas puedan ser asistidas, ¿no? Estos indicadores de los que vamos a hablar ahora son indicadores que se manejan con diferentes terminologías, en algunos casos tanto desde la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, desde el Ministerio del Trabajo de Nación y también desde la Protex, que la Protex es una procuraduría, una fiscalía especializada en investigar los delitos de trata y de explotación, que es, depende del Ministerio Público Fiscal y tiene injerencia a nivel federal. Estas variables son básicamente tres, que tienen que ver con la jornada de trabajo, con el salario que una persona percibe y de qué manera lo percibe, y con el contexto, ¿no? Con la situación en la que se desarrolla el trabajo y cómo es tratada la persona. Además de estas tres variables, hay algunas cuestiones observables, ¿no? Por ahí en este punto es importante el rol de las docentes y de los docentes, sobre todo cuando se dan situaciones de citar a reuniones de padres y madres, o de citarlos para alguna cuestión que tienen que hablar de sus hijos o de sus hijas, y que en muchos casos no se hacen presente. Ha habido muchas situaciones donde, en ámbitos donde hay explotación laboral, a las reuniones o a buscar a los chicos a la escuela va siempre una persona que dice ser familiar y en realidad es alguien de confianza del explotador y no van los padres o las madres porque están imposibilitados de salir, porque tienen que cumplir con el trabajo, la producción. Cuando llegamos a un lugar donde presuntamente hay una situación de explotación, las personas que se encuentran presentan actitudes de excesivo temor o de excesiva gratitud hacia aquel que le da trabajo, ¿no? Es una cuestión un poco ambivalente y también tiene que ver con esta variable de contexto que en algunos casos esa persona es la única persona que conocen en el ámbito donde están, sobre todo si fueron traídas desde otro lugar y están lejos de su lugar de origen. Y algo que es muy importante es que la mayoría de las veces las personas en situación de explotación no se perciben como víctimas, o porque no conocen los derechos, sea que sean ciudadanos de nuestro país, o sea que sean migrantes, o porque, lo que decíamos antes, está naturalizado. Es lo que le tocó, trabajar de sol a sol, que le paguen la miseria que le paguen, vivir en un colchón con 2 lonas como techo, es lo que le tocó, es lo que tengo y es mejor de lo que tenía, ¿no? Pensemos que la mayoría de las personas que terminan siendo víctimas de explotación laboral vienen de una situación de vulnerabilidad, en algunos casos extrema, y esta vulnerabilidad no solamente una vulnerabilidad económica, ¿no? También existe la vulnerabilidad por la condición de migrante o por la condición de género. Está la idea de que son más los varones que son víctimas de explotación laboral y mujeres víctimas de explotación sexual. Ahora se están viendo situaciones mixtas donde una misma persona puede estar siendo víctima de ambas modalidades de explotación. Entonces la condición de género también es una situación de vulnerabilidad. También la edad, ¿no? Hay mucho
hay muchos casos de explotación del trabajo infantil o adolescente donde no se dan en el trabajo adolescente las condiciones que la ley indica. Y también una cuestión importante, además de que las personas no se reconocen como víctimas en muchos casos, tiene que ver con que hay una imposibilidad concreta de poner fin a esa relación laboral en cualquier momento, en el momento que la persona lo desee. Y esta imposibilidad puede ser o por esto, ¿no? O porque no se da cuenta que está siendo víctima, o porque no están dadas las condiciones económicas, geográficas, para salir de esa situación. Y no necesariamente porque esté encadenado o tenga un candado la reja del establecimiento, que se da también, pero no se da en todos los casos. Como decía, va mutando no solo las formas de captación, sino también las formas de explotación, ¿no? Porque al haber un mayor compromiso de las fuerzas inspectivas en algunos lugares, no, todavía esto no se da en todas las provincias, pero de a poco se va logrando. También los que cometen el delito saben lo que vienen a buscar los inspectores, por ejemplo, ¿no? O lo que se busca cuando hay una fiscalización, por ejemplo, de UATRE, RENATRE en el ámbito rural. Entonces, por un lado, tienen adiestrados, si vale la palabra, a los trabajadores y a las trabajadoras de qué tienen que contestar, y por otro lado se cuidan de cumplir algunos de estos indicios, ¿no? Que bueno, cuando veamos los de contexto sobre todo, ahí hay algunos cambios, en muy poco tiempo se dan esos cambios. Vamos a ver entonces los indicios de explotación laboral que tienen que ver con esta variable de jornada, que acá es donde yo digo que es sentido común. La mayoría de los convenios colectivos de trabajo de nuestro país, y que fue fruto de una lucha muy importante de trabajadores, trabajadoras que pelearon por una jornada de 8 horas de trabajo, bueno, indican eso, ¿no? Los convenios, que las jornadas no deben exceder las 8 horas de trabajo. Hay algunos rubros que tienen 9 horas diarias de trabajo y en general están permitidas hasta 12 horas de trabajo, considerando que entre 8, 9 y 12 se consideran extras. Cuando estamos excediendo esa jornada de trabajo, que en muchos casos llega a 14, 16, 18 horas, ya es un fuerte indicio de explotación laboral. Y acá hay una línea bastante delgada con lo que es la precarización laboral, ¿no? Que la gran mayoría puede verse identificado o identificada con una situación de precarización laboral, que trabaja 12 horas pero no le pagan extras, pero sí entre una jornada y otra hay 12 horas para el descanso. Una aclaración, no tienen que darse todos los indicios para considerarse que la situación es explotación, pero cuantos más indicios se den, más grave es la situación, sobre todo si se dan algunos indicios de contexto que son tal vez los más denigrantes o los que limitan más a las personas. Y hay diferentes penas, ¿no? Para eso, que es lo que indica la ley. Otro de los indicadores de jornada tiene que ver con que no están contempladas ni vacaciones ni días por enfermedad. Los trabajadores tienen que trabajar aunque tengan algún padecimiento, no tienen la posibilidad de salir a hacer controles médicos. Hubo un caso que, bueno, casi siempre lo cuento, de una trabajadora en un taller textil en la ciudad de Buenos Aires que, producto de un abuso de su explotador, queda embarazada, no fue a hacer ningún control, no le permitían salir a hacer ningún control de su embarazo, tuvo el bebé al lado de la máquina, le asistieron sus compañeras, el bebé nació y recién cuando el bebé tuvo 8 meses, ella logró escaparse de ese taller y pudo pedir ayuda. Es decir, que estuvo por lo menos 17 meses en esa situación de esclavitud, ¿no? No estaba atada a la máquina, pero estaba amenazada, coaccionada,
no conocía a nadie hasta que no aguantó más, se la jugó, vio una posibilidad de la puerta abierta y se escapó con lo que tenía puesto. Es decir, la situación de sometimiento era tal que además su bebé era hijo era un bebé varón de su explotador, que también eso se le jugaba, ¿no? Y a veces decimos que las cadenas no son cadenas físicas, son cadenas simbólicas. Uno siente que se merece estar en esa situación porque el explotador o la explotadora se lo hicieron creer. Y eso es lo más complicado de erradicar de estas situaciones. Después, bueno, la cantidad de días a la semana, en general estamos en presencia de trabajos que implican los 7 días de la semana o 6 días de la semana, y el único día que tienen de descanso, entre comillas, también está digitado por el empleador, ¿no? Hay muchos casos donde el único día libre, como están en un lugar aislado, que no conocen, el mismo explotador o alguien de confianza del explotador organiza, ejemplo, campeonatos de fútbol, bailes, lo que sea, y todo se termina dando en ese mismo círculo. Y, bueno, la obligatoriedad de hacer horas extras, que ya lo dije, y los periodos de descanso y vacaciones. Parecen o no cosas de sentido común para alguien que tiene un trabajo registrado. O sea, se supone que todos tenemos que tener un trabajo de 8 horas, cobrar el salario de convenio y trabajar en condiciones dignas, ¿no? Sin embargo, hay muchas personas que hacen caso omiso y explotan gente más de la que nosotros creemos. Después tenemos la variable de salario. De nuevo, nos remitimos a los convenios colectivos de trabajo. Cualquier trabajo por una jornada de 8 horas que estén pagando menos de un salario mínimo vital y móvil, ya es también un indicio de explotación laboral. Esto a excepción de algunos convenios particulares, como por ejemplo las trabajadoras de casas particulares que pueden hacer jornadas de menos de 8 horas y desde ya que van a cobrar un proporcional, ¿no? a ese salario de convenio, y en algunos ámbitos rurales donde también hay algunas excepciones, pero nunca el salario puede ser inferior a un salario mínimo vital y móvil. También en esta variable se considera la forma en que se le paga a los y las trabajadoras. Y esto también tiene que ver con una legislación por la cual todos los salarios deben ser bancarizados, a excepción de establecimientos que se encuentren a determinadas distancias de una entidad bancaria donde estarían autorizados a pagar en efectivo, ¿no? Pero hoy por hoy está contrario a la ley que los salarios se pagan en efectivo. Y también está el pago de salario a destajo, por el cual se le paga al trabajador por determinada producción, pero la producción que se le exige es tan alta, tan grande, que de alguna manera el trabajador se ve obligado a hacer trabajar, por ejemplo, a otros miembros de su familia. Y resulta que termina cobrando una persona un salario, pero trabajan 4 o 5. Eso también se da en algunos lugares con las llamadas cuadrillas, ¿no? Hay alguien que cobra el salario